reposando, yo sin fin de demorar. No hay amigo como Cristo, por su gracia venceré. Sé que Él me salva y guarda, y a vivir con Él iré. Quisiera saludarles en el nombre de Jesucristo con unas palabras y las vamos a leer de San Juan capítulo 20 desde el versículo 19. Al anochecer, dice, de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunieron por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Vemos en esta breve introducción el estado emocional de este grupo de personas que vienen siendo sus discípulos, que estaban encerrados. O sea, no estaban en cuarentena, no, estaban encerrados por miedo. Y en medio de ese ambiente Jesús entra y dice: paz a ustedes. Que bien aplica para nuestros días que nos estamos acercando a Pascua, ¿verdad? Y al día de resurrección de Jesucristo, y a Viernes Santo, y de hecho es Domingo de Ramos. Bueno, el tema que veremos brevemente, que encontraremos en Lucas capítulo 10, creo que sí aplica en nuestros días. Nos dice: una cosa es necesaria. Vamos a ver qué nos dice ese texto. ¿Qué es lo que será necesario para nosotros? Que Dios nos ayude conforme observemos su palabra, que nos diga lo que realmente es necesario. Lucas capítulo 10, a partir del 38 al 42, donde también se encuentran nuestras palabras de texto. Prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo él, le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí tenemos a estas dos hermanas que recién llegan a la casa, o al menos Marta llega a la casa con el Maestro, con Jesucristo. Marta empieza a trabajar en la cocina, limpiar, asear, barrer, bueno, pues todos los quehaceres que tiene una casa. Y siente como que: ¿qué te pasa, María? Porque me está dejando totalmente sola. Allí se sentó nada más así, como si no hay nada que hacer. Tareas que se quedan por allí y que muchas veces decimos: pues vamos a hacerlas en otra ocasión. Y como que Marta tiene la impresión, su hermana es negligente y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, a veces queremos decirle a personas cosas que deben hacer o que no deben hacer en público para que así respondan. No sé cuál era el carácter de María o de Marta, no digo nada. Pero Cristo aquí simplemente dice: pero respondiendo el Señor, le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Si Cristo tendría que decir algo en nuestra vida cotidiana, en nuestra situación, y nos diría esa oración que empezaría de esta manera: una sola cosa es necesaria. Eso implica que hay muchas cosas que no son necesarias, que no tienen el valor que se les da. Hay otro ejemplo aquí en las Escrituras que yo consulté, donde una persona encontró
encontró esa situación en su vida. Recibió visita. Claro que no habían avisado que iban a venir, pero pasaban por Jericó con una situación medio secreta, como que eran espías, pero algo tenían esos hombres. Bueno, vamos a leerlo en Josué capítulo 2, versículo del 1 al 21. Josué, hijo de Nun, envió secretamente a 2 espías desde Sittim, diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra y Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab, y pasaron la noche allí. Entonces avisaron al rey de Jericó, diciendo: unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres y los había escondido dijo: es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando iban a cerrar la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Persíganlos aprisa y los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía ordenados sobre la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados, y después que los perseguían, cerraron las puertas de la ciudad. Antes de que ellos se acostaran, ella subió a la azotea y les dijo: hasta aquí por lo pronto, el 8. Vamos a abrir un paréntesis. Lo que sigue son unas palabras realmente de una persona donde ya el Espíritu empieza a obrar en su corazón. Decimos que hay un avivamiento. El Espíritu Santo empieza a obrar, y eso ha ocurrido en esa mujer. Porque mira lo que dice, 9 al 21. Entonces ella les dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el miedo de ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes, porque hemos oído que el Señor hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amoreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el Señor, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Un paréntesis. Ella ya reconoce quién es Dios. Ella lo sabe, porque el Espíritu se lo ha revelado quién es Dios. Versículo 12. Y ahora, por favor, júrenme por el Señor, que como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. Esta mujer quiere una señal que realmente la iban a amparar a ella y a su familia. Dice en versículo 13, dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y librarán nuestras vidas de la muerte. Ella sabía que algo estaba por venir y sabía que tenía que hacer algo. Una cosa para ella era muy necesaria en este momento, y eso era salvar su vida y salvar las vidas de su familia. Versículo 14 dice, los hombres le respondieron, nuestra vida sea por la de ustedes hasta la muerte. Si tú no hablas de este asunto nuestro, entonces cuando el Señor nos haya dado la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. Luego ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. Luego les dijo, márchense hacia la región montañosa, para que no los encuentren los que fueron tras ustedes. Escóndanse allí 3 días hasta que hayan regresado los que los persiguen. Después seguirán su camino. Los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres
de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de la casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. También si hablas de este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Ella respondió, como han dicho, así sea. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón rojo a la ventana. Hasta allí la palabra de Dios. Bueno, nuestro texto revela de una manera maravillosa cómo hay una sola cosa necesaria en nuestras vidas. En el caso de la mujer, era salvar su vida y las vidas de su familia. Y quisiera invitarles a leer el libro de Josué y los siguientes capítulos hasta que se resuelve, donde el pueblo de Israel regresa. Estos dos hombres regresan con el pueblo, con el ejército de Israel y conquistan a Jericó. Es muy interesante esa conquista. Y la obra de Dios que empezó aquí, no se quedó estancada, sino que la obra de redención de Rahab y su familia se completó y el resto no siguió viviendo, el resto murió. Esto revela algo muy bonito. También podemos aplicarlo a lo que es la Pascua. Pero pues como es Domingo de Ramos, para hoy es suficiente de este tema para hacer unas conclusiones ya para terminar. Vivimos en tiempos turbulentos, ¿verdad? A veces necesitamos de algo firme. Nos encontramos muchas veces emocionalmente inestables. La situación política, económica y de seguridad a veces en nuestro alrededor es inestable, ¿verdad? Pero necesitamos algo fijo. Y quisiera leerles en Hebreos capítulo 13, versículo 8, de algo fijo en lo que sí podemos edificar. Y eso es: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él permanece el mismo. Si Él en aquellos días pudo acercárseles a los discípulos diciendo ese saludo, paz a ustedes, Jesús es el mismo. Y si tenemos comunión con Jesucristo y aceptamos su sangre en nuestras vidas, que nos perdona los pecados, entonces la paz va a estar con nosotros. Y luego Él nos recomienda qué tipo de vida llevar en esta vida. Entre muchas otras recomendaciones, leerles nada más aquí del Evangelio Mateo capítulo 6, 31 al 34. Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Bueno, déjame decir, ¿con qué nos lavaremos las manos? ¿O con qué vamos a desinfectar nuestras manos? ¿Dónde vamos a encontrar suficiente gel para desinfectar nuestras manos de algo que dicen que anda por allí? Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Si Él sabe qué necesidades tenemos, ¿para qué preocuparnos tanto? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Simplemente ignorar la realidad? De eso no se trata. Pero muchas veces prestamos nuestro oído tanto a las cosas y las contingencias que nos olvidamos de alimentarnos, porque el hombre no vivirá solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Sí, es suficiente que cada día tiene sus problemas y que nunca nos olvidemos de las cosas buenas que recibimos día tras día. Porque Dios quiere que seamos
agradecidos con Él. Y déjame agregar solo esto. Dice Filipenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias es tan importante. Dar gracias de tantos días, tantos meses, tantos años de libertad, de abundancia, de trabajo, de muchas cosas que Él nos ha dado. Y seguramente va a seguir proviendo por nosotros. Hay que confiar en Él. Y gracias que podemos hacerlo. Pero es importante leer su palabra, alimentarnos de su palabra y no sobrealimentarnos de otras cosas que muchas veces constituyen un tipo de comida chatarra que después nos sentimos mal y no sabemos por qué, sentimos vómito, no, quién sabe qué, nos causa malestar. La comida chatarra que muchas veces se nos ofrecen por allá afuera, si siempre comemos lo primero que vemos, porque alguien, no sé quién o qué, nos dice que debemos hacerlo, hay que reflexionar. ¿Me sirve si me como esto? ¿Si creo esto? Lo que dice fulano, mangano. Es importante alimentarnos primeramente nuestra alma. Que Dios los bendiga a todos.